Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya sea que estén tratando de avanzar con las actividades y que estén avanzando en sus otras asignaturas. Bueno, creo que no se ve la pantalla. Aquí está. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos básicos de la investigación, que me parece un tema, uno de los temas más relevantes en este curso, porque cuando nosotros tenemos más problemas es saber qué vamos a hacer con el problema que nosotros tenemos y escoger desde la problemática el diseño o tipo de investigación que vamos a realizar, que es un poco lo que comentábamos en ocasiones pasadas. Entonces, cuando hablamos de los elementos básicos de la investigación, hablamos de los tipos de diseño de investigación que son los más aceptados, digámoslo así. Ahorita nos estamos basando en Hernández Sampieri, porque la verdad que hay demasiados libros que hablan sobre metodología de investigación, pero el más básico, digamos, el para principiantes, sería el de Hernández Sampieri, que es el que les estoy recomendando, sobre metodología de la investigación. Él plantea básicamente tres tipos de investigación, que es lo cuantitativo, lo cualitativo y estudios mixtos, que es la combinación de un diseño de investigación cuantitativa más un diseño de investigación cualitativa. Es decir, van combinando diferentes técnicas de recolección de información para después poder analizarlos y llegar a conclusiones para ayudar a nuestro contexto o a nuestra población que estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros podríamos, en un caso de una escuela que tenga poco acceso a la tecnología, nosotros podríamos utilizar diferentes técnicas de recopilación de datos. Uno podría hacer una encuesta, podrían ser también entrevistas. Las encuestas normalmente son cuantitativas porque hay una forma de contabilizar y hacer diseños estructurales o, digamos, los marcos que serían la base para diseñar estas encuestas, darles una puntuación. Y las entrevistas sí son más cualitativas. ¿Por qué son cualitativas? Porque nos hablan más de la cualidad, es decir, las personas nos pueden expresar sentimientos, emociones y lo dicen a viva voz. No estoy midiendo nada. En cambio, en una encuesta puedo poner preguntas con escala Likert. Dime del 1 al 5 qué te pareció la capacitación, o del 1 al 5 especifica qué tan equipado está tu aula, ¿no? Entonces podremos decir muy equipada, poco equipada, etcétera, en una escala Likert de 5, de 10 puntos, etcétera. Entonces tenemos formas de medir, que sería lo cuantitativo, o lo cualitativo sería formas de clasificar, de categorizar y de entender desde el aspecto más social, emocional, estos estudios mixtos que implicarían la mezcla de ambas técnicas de recolección y por ende pues un diseño de investigación mixto. Entonces cuando nosotros nos dedicamos más a ir a la institución, a entrevistar, a observar, a ver comportamientos, a ver, digamos, un poquito más la subjetividad de la escuela, incluso lo conceptual. Si hablamos de teorías conceptuales, porque también podemos hacer investigación desde lo teórico, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, podríamos analizar el discurso que hay dentro de la nueva escuela mexicana. Y entonces estaríamos revisando otro tipo de investigación que está más apegado a lo cualitativo, porque estamos viendo la palabra en sí y no la estamos midiendo. Cuando nosotros queremos medir, entonces nos iríamos más al campo del diseño cuantitativo, porque lo que nos interesaría es revisar el rendimiento académico, la parte de educación continua o de evaluación continua, ¿no? Ver cómo van cambiando a través del tiempo o se va evolucionando y que poder ajustar en un programa educativo, pues tendríamos que aprender a medir, porque no solo con lo cualitativo sería suficiente. Y obviamente tener un diseño mixto puede ser más enriquecedor, sin embargo suele ser más tardado, porque tenemos que utilizar diversas técnicas de investigación, lo cual pues haría que nuestro proceso sea muy tardado. Normalmente una investigación corta
pues diríamos que podría ser de 1 año. Eh, Sin embargo, los posgrados están a partir de 2 años hasta 4 años. Una maestría está en 2 años, un doctorado está en 4 años, 3 años. Pero todo depende del seguimiento que se le dé, de la participación de los docentes, de las escuelas, porque uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando vamos a investigar es que los docentes no quieren participar o que las escuelas no permiten este tipo de investigación. Hay muchas cosas que pasan en esto. Igual, escríbanme aquí abajito en los comentarios de YouTube, los voy a leer. Escríbanme si se han enfrentado a algún tipo de situación de investigación o de proyectos y cómo lo han resuelto. Eso también sería muy importante de revisar si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de diseño cuantitativo, para que quede muy muy claro, estamos hablando de recolección y análisis de datos numéricos para establecer patrones, comparar variables y determinar correlaciones. Es decir, a mayor rendimiento académico, en el caso de los hombres, el estado de felicidad disminuye. A mayor rendimiento académico de las mujeres, el estado, digamos, anímico de las mujeres también disminuye. O en el que, bueno, aunque está demostrado que en el caso de los hombres, normalmente mantienen un promedio regular de 80 y su estado de felicidad es de 80, en una escala de 100. Y las mujeres, mientras más calificación o mejores calificaciones lleven a la universidad, su estado emocional disminuye. Entonces son cosas que se pueden correlacionar, es decir, que tienen algún tipo de relación las variables. ¿Cuáles son las variables? Una sería el rendimiento académico y el otro sería pues el estado emocional. En una tesis de licenciatura que realicé, lo que comparé fue el IQ, digamos las calificaciones también puede servir, versus una encuesta de inteligencia emocional, que bueno, que pertenece al DMS5, y pues hicieron estas correlaciones, ¿no? Entonces aquí sí vamos a encontrar hipótesis predefinidas porque podemos encontrar que muchos han estudiado y han realizado el mismo tipo de investigación. Algo que vamos a tener que entender en esto de la investigación es que muy pocas veces encontramos el hilo negro, ¿no? Más bien nosotros aportamos algo que antes no se tenía en consideración o aportamos algo que tenía la institución, que no tenía la institución en específico que vamos a analizar, ¿no? Y más hoy en día con los temas de Mejor Edu, que antes era el INE, el Instituto de Evaluación Educativa, y que ahora es Mejor Edu, para la mejora continua de la educación. Estas instituciones, pues su principal objetivo era ver lo macro, ¿no? Sin embargo, cuando se intenta observar lo micro, es decir, ya las particularidades o los contextos, pues es un poco más difícil porque se requiere más gente y por eso se requiere más personas que realicen un posgrado. Y ahí es donde me parece que ustedes podrían decidir estudiar un posgrado, especializarse en investigación, y la investigación crea otras ramas y crea otras fuentes de trabajo que son muy interesantes. Pero bueno, el diseño cuantitativo, lo que sí tenemos que memorizarnos es que va más relacionado con la medición, recolección, análisis y comparar variables, determinar correlaciones, ver patrones. Es decir, por ejemplo, podremos estudiar una generación entera y ver cuál es el patrón de esa generación a lo largo de su vida, si sus calificaciones demuestran lo que en la vida real sucede, ¿no? Entonces, si nosotros queremos escoger un diseño de medición, si queremos medir una problemática, entonces tendremos un diseño cuantitativo. Y bueno, aquí hay un ejemplo. El ejemplo es el impacto de las tecnologías digitales en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Pero esto lo vamos a ver en otro videito, porque este tema va relacionado con otra tarea que tenemos por allá. Entonces vamos a los diseños cualitativos en general. A grandes rasgos, los diseños cualitativos son de querer comprender. Si yo quiero comprender, entender significados, experiencias y construcciones sociales,
Es decir, por qué las personas se comportan como se comportan, por qué esta escuela tiene estas condiciones en específico, por qué un alumno no progresa educativamente, o las diferencias o inequidades que existen en las escuelas, que no se observa equidad o que no se observa respeto hacia los demás. Todas estas partes un poco más cualitativas, de valores, pues básicamente de experiencias, ¿no? De estos tipos de construcción social, o lo que tiene que ver con los conceptos y los significados de los conceptos, como lo que les mencionaba de la nueva escuela mexicana, o tratar de ver temas como capacidades diferentes, temas como género, desigualdades, ¿no? Discriminaciones de diverso tipo, pues todo esto se estudia desde un diseño cualitativo, aunque también se podría estudiar del diseño cuantitativo si lo que queremos es medir el grado de discriminación. Entonces depende de lo que queramos hacer y también de la situación o contexto que tengamos en la investigación. Por eso antes de hacer una investigación, y esto lo van a seguir viendo si tiene una materia de investigación más, y van a tener que hacer un protocolo detallado y fundamentado, si nosotros no vamos a las escuelas, no vamos a tener idea de la problemática que hay, a menos que seamos egresados, que entendamos un poco más del contexto de la preparatoria, de la secundaria, podemos entender un poco más, pero recordemos que también el paso del tiempo hace que cambien muchas cosas y que haya más variables a revisar. Pero si lo que yo quiero es ver fenómenos complejos, ¿no? No numéricos, como el sentir o ver las experiencias de los docentes. Hay un caso en Argentina que empezaron a ver las experiencias de los niños, que creo que ya se los había mencionado, pero veían las experiencias de los niños y años después los habían entrevistado los niños y años después, muchas décadas después, los entrevistan ya en su vejez, en la senectud, en la etapa de senectud, y ellos cuentan la experiencia de haber estado en una escuela muy relacionado al tipo Montessori. Entonces ahí vemos un estudio temporal donde hay un seguimiento, pero es por entrevista. Entonces no estoy midiendo nada, sino nada más estoy viendo la experiencia a lo largo de la vida y lo que significó para ellos la escuela en su momento y cómo impactó desde su experiencia, no desde lo cuantificable, desde su experiencia de vida, la institución en la que se educaron. Entonces, cuando hablamos de diseños cualitativos, vemos estos tipos de fenómenos complejos, ¿no? Y entonces habría que diferenciar entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Si yo quiero medir, es un diseño cuantitativo. Si yo quiero comprender, entonces es un diseño cualitativo. Entonces son dos cosas distintas. La medición responde un poquito más a dar seguimiento a través de los años con un dashboard cuantitativo, es decir, con gráficos, ¿no? Con diferentes tipos de gráficos. Y diseño cualitativo tendría que más relación con los tipos de gráficos, pero de diseño, ¿no? De expresión de cómo se relacionan ciertas variables sin medirlas y hacer más bien esquemas mentales y este tipo de presentaciones que ayudan a comprender los diferentes tipos de contexto. Entonces los diseños cualitativos sí se apegan menos a lo numérico, se apegan más a la experiencia, se apegan más a la descripción, a la entrevista, a la observación, y bueno, ya en los próximos videos estaremos revisando los diseños cualitativos y sus ejemplos. Por otro lado, y para terminar este pequeño video, el diseño mixto es la combinación de estos dos enfoques, de estos dos elementos, que es lo cuantitativo más lo cualitativo, para aprovechar la fortaleza de ambas visiones y en general se nos dice que da una visión más completa de los fenómenos de estudio. Sin embargo, hay quienes se aferran un poco más a lo cuantitativo y quienes más a lo cualitativo, todos tienen su visión. Hay instituciones que les gusta más el diseño mixto, por ejemplo, la
La Universidad Iberoamericana se decanta más por los estudios mixtos y cualitativos, están dejando de lado lo cuantitativo. La UNAM se apoya más en lo cualitativo. Eh, y bueno, en UABC tenemos una gran variedad de diseños y los que se dedican a la investigación en educación tienen diferentes áreas, ¿no? Pero sin duda lo más utilizado es el diseño cualitativo en la actualidad y se va dejando de lado ya el diseño cuantitativo, que bueno, la verdad es que sí ayuda muchísimo a medir y a entender cómo poder ayudar de forma general a la población que se estudia, ¿no? O a dar respuesta de diferentes maneras y medir el progreso, que es algo que no se puede hacer cuando no se evalúa a las personas. No podemos medir un progreso, solo podemos sentir que se avanzó, pero el sentir no es suficiente y entonces ahí tenemos muchos problemas cuando hablamos de diseños cuantitativos o cualitativos. Es el caso de Mejoredu al día de hoy. Mejoredu, recuerden que es esta instancia que hoy por hoy pues revisa lo que se está haciendo en cuestión de evaluación educativa, pero que nos están en realidad adentrando a este tipo de temáticas, ¿no? Pero bueno, se desapareció un poquito la pantalla. Pero Mejoredu es esta institución que está tomando el papel del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También se ha anunciado que ya va a desaparecer Mejoredu también y entonces nos quedaremos sin ningún tipo de investigación en México sobre cualquier tipo de investigación educativa. O sea, nos quedaríamos sin investigación educativa por cuestiones políticas. Y antes el INE, pues sí, hacía sus exámenes PISA, hacía sus exámenes enlace y diferentes tipos de exámenes para medir digamos, el estado en el que se encontraban los alumnos en matemáticas, comprensión lectora y lengua escrita, o digamos, más en comprensión lectora y matemáticas. Y así podíamos tener un parámetro de medición, una forma de compararnos con otros países o entre México, ver qué zonas necesitan mayor atención que otras para tomar decisiones de manera política. Hoy en día ya no se recurre a eso, y se recurre más bien un poco, muchos dirían que se recurre a la corazonada, ¿no? Porque ya no hay datos, entonces ya no puedes tener un panorama completo, pero sí se entiende y se aprovecha también la investigación cualitativa de que tenemos que avanzar a una educación más inclusiva, sin discriminación e inclusión. No hablamos solamente de personas con discapacidad, sino hablamos de inclusión de género, hablamos de inclusión en la expresión de género, hablamos de rechazos a poblaciones indígenas, ¿no? Hablamos de muchas paredes mentales que tenemos y no sabemos que tenemos, pero las expresamos en clase y seguimos reproduciendo las mismas formas de expresarnos ante los demás. Nada más que ante eso tenemos otros problemas, que es la variable casa, ¿no? La variable padres de familia, que si en la escuela se les enseña a ser respetuosos con los demás compañeros, en casa tal vez no se reciba la mejor retroalimentación y en la escuela volvamos a empezar cada día porque en casa recibe una educación paupérrima o diferente a lo que pensamos que es correcto, que es la integración, que es la igualdad, la equidad, en fin, muchísimos temas. Hoy en día, nada más como corolario, hablamos de equidad más que de igualdad en cuestión de género, porque no existe la igualdad en una situación biológica o sexual. Entonces ahí hablamos de equidad, por ejemplo, de los sexos y de género, que sea equitativo estas representaciones, pero bueno, hay mucho que hablar sobre ese tema y que son temas que deben de atenderse en la escuela como de forma respetable y como parte de la comunidad educativa. Entonces, esos son los 3 tipos de diseño básico, se lo tienen que aprender: diseño cuantitativo, cualitativo y mixto, según Hernández Sampieri y otros, 2022. Y bueno,
Luego vamos a explicar los ejemplos de diseño cuantitativo y cualitativo para que nos quede un poquito más claro de lo que estamos hablando.